Vivimos en una época donde todo parece girar en torno a la inmediatez. Las personas buscan resultados sin esfuerzo, recompensas sin espera y éxito sin proceso. La cultura de la hora ha convertido la paciencia en una rareza y la constancia en una virtud casi olvidada. Nos acostumbramos a la gratificación instantánea, a los atajos, a los métodos milagrosos que prometen riqueza en poco tiempo. Pero detrás de esa ansiedad por conseguir todo de forma rápida se esconde una verdad que pocos se atreven a aceptar. Nada que valga la pena se construye sin sacrificio. El sacrificio no es una palabra negativa, aunque muchos la asocien con pérdida, con sufrimiento o con carencia. En realidad, el sacrificio inteligente es una forma de inversión. Es el acto consciente de renunciar a algo hoy para ganar algo mucho más grande mañana. Cada decisión que tomamos, incluso las más pequeñas, implican elegir qué estamos dispuestos a ceder para avanzar hacia nuestras metas. Cuando entendemos esto, el sacrificio deja de verse como una carga y empieza a convertirse en una herramienta. Es la diferencia entre quien gasta sin pensar y quien invierte con propósito, entre quien vive de impulsos y quien diseña su libertad. El sacrificio inteligente no se trata de sufrir, sino de priorizar. Es elegir con claridad entre lo que da placer inmediato y lo que otorga crecimiento duradero. Muchos confunden sacrificio con sufrimiento. Creen que renunciar a ciertos gustos o placeres significa castigarse o reprimir la vida. Pero el sacrificio inteligente no es castigo, es estrategia. Es tener la madurez de entender que los recursos, tiempo, dinero, energía, son limitados y que dirigirlos con intención es lo que realmente genera libertad. No se trata de renunciar al disfrute, sino de reorganizarlo. De decir, hoy renuncio a algo pequeño, para poder disfrutar de algo mucho más grande en el futuro. Las personas financieramente exitosas no se hacen ricas por azar, ni porque tuvieron suerte o contactos. Se hacen ricas porque entendieron el principio del sacrificio, la capacidad de postergar la gratificación para invertir en su desarrollo, en su educación y en sus sueños. Cada renuncia estratégica se convierte en una semilla. Y esas semillas, con el tiempo, germinan en estabilidad, en independencia y en poder personal. El verdadero éxito financiero no nace de tener más, sino de saber que estás dispuesto a dejar ir. El dinero es una herramienta que amplifica tus decisiones, no que las sustituye. Si tus decisiones son impulsivas, el dinero se escapa; si son inteligentes, el dinero se multiplica. En este sentido, el sacrificio es el terreno fértil donde se planta la semilla del crecimiento económico. Hay un concepto en economía llamado costo de oportunidad. Significa que cada vez que eliges algo, estás renunciando a otra cosa. Y aunque no lo veas, esa renuncia tiene un precio. Si gastas $100 en una cena, estás sacrificando la posibilidad de invertirlos. Si decides no estudiar sobre finanzas, estás sacrificando años de progreso potencial. El problema es que la mayoría de las personas hacen sacrificios sin darse cuenta, y muchas veces sacrifican lo equivocado. Sacrifican lo importante por lo inmediato. El sacrificio inteligente hace exactamente lo contrario. Deja lo inmediato para ganar lo importante. Cambia la satisfacción fugaz por el beneficio duradero. Cambia la comodidad del presente por la libertad del futuro. Quien lo entiende, empieza a vivir con propósito. Quien no, sigue atrapado en el ciclo del impulso, de la deuda y de la frustración. Pero no todos los sacrificios son iguales. Existen dos tipos muy distintos. El sacrificio impulsivo, que nace del miedo, de la culpa o de la presión, y el sacrificio estratégico, que nace de la planificación y del propósito. El primero te deja agotado, el segundo te empodera. Dejar de gastar solo por sentir culpa no es un sacrificio inteligente. Invertir sin conocimiento solo por moda tampoco lo es. El sacrificio impulsivo carece de dirección, es emocional y pasajero. En cambio, el sacrificio inteligente tiene un porqué. Cada acción está alineada con una visión. No se trata de renunciar por renunciar, sino de elegir con sabiduría que te acerca a tu meta y que te aleja de ella. Cuando empiezas a tomar decisiones desde esa claridad, la vida cambia. Cada gasto, cada oportunidad, cada renuncia se convierte en parte de un plan mayor. Ya no ves el ahorro como una limitación, sino como un compromiso contigo mismo. Ya no ves el tiempo como una carga, sino como una inversión. Y eso transforma tu relación con el dinero, con el trabajo y con tu futuro. Para ilustrarlo, pensemos en el caso de Mariana.
Ella trabajaba en una oficina con un salario estable. Tenía sueños grandes, quería tener su propio negocio, pero siempre decía lo mismo: no puedo ahorrar, todo se me va. Hasta que un día decidió aplicar el principio del sacrificio inteligente. Eliminó los gastos emocionales, esas compras que hacía para sentirse mejor un rato, canceló suscripciones que no usaba, dejó los cafés diarios que sumaban más de lo que pensaba y comenzó a destinar ese dinero a un fondo para su emprendimiento. Al principio fue difícil, como todo cambio. Pero con el tiempo, ese hábito se transformó en satisfacción. En un año reunió el capital suficiente para empezar su negocio. 5 años después, su emprendimiento generaba más ingresos que su antiguo empleo. Lo que cambió no fue su suerte, sino su mentalidad. Eligió conscientemente qué sacrificar para acercarse a su meta. El sacrificio inteligente no es renunciar a la vida, sino aprender a vivir con intención. Es poner tus recursos al servicio de tus sueños, no de tus impulsos. Es comprender que cada elección tiene un impacto y que la libertad no se conquista en un día, sino con una cadena de decisiones conscientes. Cuando entiendes esto, el sacrificio deja de doler. Se convierte en orgullo. Porque sabes que cada vez que dices no a algo innecesario, estás diciéndote sí a tu futuro. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de dirección. Trabajan, cobran, gastan y repiten, sin detenerse a preguntarse si ese ciclo los acerca a sus objetivos o los aleja de ellos. La diferencia entre quienes administran su economía y quienes son administrados por ella empieza en la mente. Construir una mentalidad financiera requiere disciplina y entrenamiento diario. Cada vez que elegís postergar un impulso, aprender algo nuevo o invertir en lugar de consumir, fortaleces un músculo que te permitirá tomar mejores decisiones cuando lleguen tiempos de prueba. La economía emocional es uno de los enemigos silenciosos del progreso. La mayoría de las decisiones financieras se toman desde el impulso, no desde la razón. Compramos para sentirnos mejor, gastamos para impresionar y muchas veces nos endeudamos para sostener una imagen. El primer paso para salir de ese círculo es reconocer que el dinero amplifica lo que ya sos. Si sos impulsivo, más dinero puede generar más impulsividad. Si sos disciplinado, más dinero te dará libertad. Por eso antes de invertir en activos, investí en conocerte, en identificar tus gatillos emocionales, en registrar por qué compras y en diseñar reglas simples que te protejan en los momentos de debilidad. La educación financiera tiene un retorno que rara vez aparece en un extracto bancario, pero que define todo lo demás. Las escuelas enseñan a trabajar por sueldos, no a multiplicar capital. Por eso es crucial aprender a distinguir activos de pasivos, a entender cómo funciona el interés compuesto, la inflación y el impacto de las comisiones. Pero la educación no debe quedarse en teoría. Convertir conocimiento en práctica significa tomar decisiones pequeñas y repetidas, automatizar ahorros, crear un fondo de emergencia, diversificar inversiones y revisar periódicamente la estrategia. Evitar errores comunes suele ser tan valioso como obtener ganancias extraordinarias. Pensar a largo plazo es quizá la habilidad más importante en finanzas. El corto plazo premia la emoción, el largo plazo premia la estrategia. Los inversores con resultados sostenidos no buscan la ganancia rápida, construyen estructuras que generan flujo en el tiempo. Tener visión a largo plazo implica definir metas claras, desglosarlas en hitos y mantener la disciplina cuando los resultados no son inmediatos. También implica entender que la volatilidad es parte del proceso y que las caídas temporales pueden ser oportunidades para quienes están preparados. La estrategia financiera se articula con 3 elementos: claridad, control y constancia. Claridad para saber qué querés, control para medir y corregir, constancia para repetir lo que funciona aun cuando el entusiasmo baje. Con claridad definís la prioridad: pagar deudas, ahorrar para una inversión, comprar una vivienda o formar un capital para emprender. Con control obtenés la información real: cuánto entra, cuánto sale y en qué se va. Y la constancia convierte pequeñas decisiones en resultados grandes con el tiempo. Gestionar riesgos es otra pieza clave que muchos ignoran. Invertir sin estrategia de riesgos es apostar. La diversificación no es un cliché, es una herramienta concreta. Distintos activos, distintos plazos y diferentes correlaciones reducen la exposición a eventos imprevisibles. También es fundamental proteger lo actuado. Seguros, provisiones y estructuras legales adecuadas minimizan el impacto de eventos adversos. Los grandes inversores no eliminan el riesgo,
lo gestionan para que no los liquide. La fuente de ingresos no debe concentrarse en una sola entrada. Diversificar ingresos es tan importante como diversificar inversiones. Crear fuentes adicionales, un emprendimiento, ingresos pasivos, freelance, no solo aumenta el flujo, sino que también reduce la ansiedad cuando una fuente falla. Eso exige mentalidad emprendedora y la disposición para aprender habilidades que complementen tu oficio principal. El tiempo es el recurso más valioso. Gestionarlo bien significa priorizar actividades que generen retorno y delegar o eliminar lo que no aporta. La multiplicación del tiempo ocurre cuando convertís horas en sistemas, automatización de pagos, procesos para tu negocio, delegación en colaboradores. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con mejor apalancamiento. La eficiencia fiscal también forma parte de una estrategia inteligente. Entender cómo estructurar tus ingresos y tus inversiones para optimizar impuestos, aprovechar incentivos y aplicar deducciones legales aumenta el rendimiento neto. No se trata de evadir, sino de planificar. Una planificación fiscal adecuada es una herramienta de crecimiento. Otro aspecto clave es la red de apoyo y el entorno. Las decisiones que tomás se ven influidas por las personas con las que compartís tiempo. Rodearte de quienes piensan en términos de solución, aprendizaje y estrategia acelera tu progreso. El networking no es solo para conseguir clientes, también es para intercambiar conocimientos, oportunidades y perspectivas que amplían tus opciones. Las decisiones pequeñas importan. Registrar gastos, revisar suscripciones, negociar contratos, mejorar tu educación financiera con cursos específicos o mentores, evaluar periódicamente tu portafolio, todos esos actos suman. Muchas personas esperan un salto, una señal, un golpe de suerte. Los verdaderos avances provienen de la acumulación de acciones consistentes. Ejemplos concretos ayudan a visualizar esto. Una persona que automatiza el ahorro del 5% de su salario y lo invierte en un fondo diversificado durante 20 años, estará muy probablemente en una posición distinta a quien invierte solo cuando le sobra. Un profesional que invierte en su formación y crea una oferta de valor adicional podrá aumentar sus ingresos sin depender exclusivamente de su empleo. Un emprendedor que reinvierte ganancias sistemáticamente preferirá crecimiento a corto plazo por la solidez futura. La gestión del comportamiento es el último punto. Las herramientas existen, pero el mayor desafío es sostener hábitos. Planificar metas es fácil. Hacer ajustes cuando falla el plan es lo difícil. Ahí es donde la disciplina se convierte en un activo inmaterial. La capacidad de sostener procesos cuando el resultado aún no es visible. Si tu objetivo es libertad, empezá por medir. Si querés multiplicar capital, empezá por diversificar. Si buscas estabilidad, empezá por proteger. Y si deseas crecer, empezá por aprender. Son pasos simples, pero requieren práctica y paciencia. El dinero será siempre una consecuencia de las decisiones que repetís. Convertí esas decisiones en un sistema y no en reacciones. Imagina tu economía personal como una empresa donde vos sos el director general. Cada gasto es un empleado, cada ingreso es un departamento y cada decisión que tomás afecta la rentabilidad de ese sistema. Si no sabes hacia dónde dirigir los recursos, si no revisas tus balances, si no analizas qué áreas funcionan y cuáles no, tu empresa, tu vida financiera, tarde o temprano entrará en crisis. Gestionar dinero es gestionar información, emociones y energía. Las personas que avanzan no son las que más trabajan, sino las que aprenden a dirigir sus recursos de manera estratégica. El cambio comienza cuando dejas de comportarte como consumidor y empezás a actuar como constructor. El consumidor busca gratificación inmediata, reacciona ante la publicidad y justifica cada gasto con frases como "me lo merezco" o "solo se vive una vez". El constructor entiende que cada decisión económica es una inversión, incluso las que parecen insignificantes. Cada peso que entra o sale tiene una función: construir un sistema que le brinde libertad, estabilidad o crecimiento. Convertirte en constructor implica un cambio de identidad. Ya no sos alguien que intenta ahorrar, sino alguien que planifica, mide y ajusta. Tu tiempo, tus hábitos y tu atención se vuelven recursos financieros tanto como tu dinero. Cada minuto que dedicas a aprender, optimizar o crear algo nuevo es una inversión de alto rendimiento. La educación financiera no es solo conocimiento, es una forma de pensamiento que transforma la manera en que interpretas cada oportunidad o amenaza económica. Para lograrlo, necesitas 3 pilares fundamentales: propósito,
estructura y visión. El propósito te da dirección, la estructura te da estabilidad y la visión te da perspectiva. Sin propósito, todo sacrificio parece una pérdida. Sin estructura, todo plan se diluye. Sin visión, cualquier obstáculo se siente definitivo. Cuando unificas esos tres elementos, el dinero deja de ser un problema y se convierte en herramienta. El propósito financiero no es solo tener más, sino saber para qué querés más. Algunos buscan libertad de tiempo, otros seguridad familiar o impacto social. Definir tu propósito transforma tu relación con el dinero porque le da sentido al esfuerzo. Ya no ahorras por obligación, sino por estrategia, ya no trabajas por necesidad, sino por crecimiento, ya no gastas por impulso, sino por decisión. El dinero deja de ser un fin y pasa a ser un medio que impulsa una visión más grande que vos mismo. La estructura financiera, en cambio, es el sistema que sostiene ese propósito. Incluye tu presupuesto, tus inversiones, tu fondo de emergencia y tus reglas de consumo. Una buena estructura se basa en equilibrio. No se trata de vivir privándote de todo, sino de asignar correctamente cada recurso. La estabilidad no nace de ganar más, sino de saber qué hacer con lo que ganas. Por eso, quien aprende a organizar sus finanzas personales empieza a notar una calma distinta. No depende de la suerte, sino de la estrategia. La visión financiera a largo plazo actúa como brújula. Te recuerda que los resultados grandes no aparecen de inmediato, sino que se acumulan silenciosamente en el tiempo. Visualizar tu futuro económico con claridad te ayuda a resistir la tentación del corto plazo. El que tiene visión no se desespera cuando no ve resultados instantáneos, porque entiende que el progreso real es invisible durante gran parte del camino. Las decisiones que tomas hoy, aunque parezcan pequeñas, definen tu capacidad de elección mañana. Un error común es creer que administrar dinero es solo una cuestión de matemáticas, pero en realidad es una cuestión de mentalidad. Podés tener la mejor hoja de cálculo del mundo, pero si tus emociones dirigen tus decisiones, tus números no te salvarán. Por eso, la inteligencia emocional es una herramienta financiera tan importante como una calculadora. Aprender a manejar la frustración, la impaciencia y el miedo es lo que te permite mantenerte firme cuando el mercado cae, cuando los resultados tardan o cuando todo parece ir más lento de lo esperado. La gente subestima el valor del tiempo y sobrevalora el dinero. Pero el tiempo es el activo más escaso que tenés. Podés perder dinero y recuperarlo, pero el tiempo que gastás en cosas que no suman nunca vuelve. La clave está en aprender a intercambiar tiempo por conocimiento y conocimiento por libertad. Cada libro que lees, cada curso que haces, cada mentor que escuchas acelera tu curva de aprendizaje. Y cada año que te adelantas en conocimiento te ahorra años de errores financieros. El entorno también cumple un papel decisivo. Tu mentalidad se contagia del entorno en el que te moves. Si convivís con personas que normalizan la deuda, el gasto impulsivo o la queja, te será más difícil construir estabilidad. Pero si te rodeas de quienes valoran el crecimiento, el aprendizaje y la inversión, tu propio estándar cambia. El dinero fluye hacia donde hay orden, conocimiento y acción. No se trata de elitismo, sino de influencia. La energía económica se comporta igual que la física, tiende hacia el equilibrio, y vos elegís en qué ambiente querés equilibrarte. Otro concepto importante es el de riqueza integral. No se trata solo de dinero en el banco, sino de bienestar emocional, libertad de tiempo y paz mental. Podés tener una cuenta llena y una vida vacía. El equilibrio entre prosperidad económica y calidad de vida es lo que diferencia a un millonario frustrado de un inversor inteligente. Porque la riqueza no se mide en cifras, sino en opciones. La posibilidad de elegir qué hacer con tu tiempo y con quién compartirlo. Y finalmente, el autoconocimiento. Las finanzas personales se llaman así por una razón. Son personales. Lo que funciona para uno puede no servirte a vos. Tu relación con el dinero está moldeada por tu historia, tus miedos y tus experiencias. Entender de dónde vienen tus creencias financieras, si del ejemplo familiar, de carencias pasadas o de modelos culturales, es esencial para reprogramarlas. No podés construir abundancia desde una mentalidad de escasez. Cambiar la historia económica de tu vida empieza cuando dejas de repetir lo aprendido y empezás a diseñar lo que querés vivir. En resumen, el progreso financiero no es un destino, es un sistema en movimiento. No hay fórmulas mágicas ni atajos permanentes. Solo hay decisiones diarias que, acumuladas, te alejan o te acercan a la libertad.
Y aunque el sacrificio sigue siendo una parte necesaria del proceso, no es el centro del viaje. El verdadero poder está en desarrollar una mentalidad estratégica, una visión clara y una estructura sólida que sostenga tus metas con el tiempo. Llegamos al punto más importante: entender que el dinero no es el fin, sino el reflejo de tus decisiones. Lo que ves en tu cuenta bancaria hoy no es más que el resultado acumulado de tu mentalidad, tus hábitos y tus prioridades. Si querés cambiar los números, primero tenés que cambiar la forma en que pensás. Porque toda transformación económica empieza en la mente mucho antes de aparecer en los resultados. La mayoría de las personas fracasan financieramente no por falta de oportunidades, sino por exceso de dispersión. Saltan de idea en idea, de negocio en negocio, buscando el éxito rápido. Pero la riqueza no se construye corriendo detrás de cada tendencia, sino aprendiendo a concentrar energía en una dirección. La constancia sigue siendo una ventaja en un mundo obsesionado con la inmediatez. No gana el más veloz, sino el que resiste más tiempo haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto, en términos financieros, no siempre es lo más cómodo. A veces implica decir no a lo que todos dicen sí. Rechazar un gasto que parece inofensivo. Evitar una inversión popular que no entendés. Poner límites cuando el entorno empuja a consumir. Ser disciplinado cuando los demás improvisan. Esa capacidad de actuar con visión, incluso cuando el impulso dice lo contrario, es lo que define la verdadera inteligencia financiera. La libertad financiera no es un número, es un estado mental. No se trata de tener millones, sino de vivir sin miedo a perder lo que tenés. Cuando dominás tus finanzas, dejas de ser esclavo del salario, de la inflación o del que dirán. Te convertís en el arquitecto de tu destino. Podés elegir cuándo trabajar, en qué proyectos enfocarte y cómo usar tu tiempo. Y eso, más que el dinero en sí, es el verdadero lujo del siglo XXI. Poder decidir tu vida sin depender de otros. Pero no te confundas. Construir libertad no significa alejarte del esfuerzo. Significa dirigirlo inteligentemente. El esfuerzo sin dirección solo genera cansancio. El esfuerzo con propósito genera resultados. Por eso, la planificación es tan poderosa. Cada decisión que tomas con conciencia financiera es un ladrillo más en la estructura de tu independencia. Y esa independencia no se logra de golpe, sino día tras día, con pequeños ajustes que se acumulan en silencio hasta que un día miras atrás y todo cambió. El conocimiento es la moneda más valiosa del futuro. Mientras la mayoría busca ganar más, los verdaderos constructores buscan entender más. Porque quien entiende cómo funciona el dinero puede reproducir la abundancia una y otra vez, sin importar las crisis. Podés quitarle a alguien su trabajo o su negocio, pero no podés quitarle lo que aprendió. Por eso, cada hora que invertís en educación financiera te acerca un paso más a la libertad. No hay inversión más rentable que la que hacés en vos mismo. Y si en este punto sentís que empezás a ver el dinero de otra manera, felicitaciones. Ese cambio de percepción es el primer paso hacia un futuro distinto. A partir de ahora, cada vez que gastes, ahorres o inviertas, pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Esa pregunta, repetida todos los días, se convierte en una brújula silenciosa que te mantiene enfocado, incluso cuando todo alrededor parece moverse. El secreto de la estabilidad no está en tener más, sino en necesitar menos. El consumo desmedido es el enemigo silencioso de la libertad. Cada deuda que asumís te roba un pedazo de tu futuro, y cada gasto impulsivo te aleja un poco de tus metas. La verdadera abundancia llega cuando logras mantenerte firme en tus decisiones, cuando aprendes a valorar la tranquilidad por encima de la apariencia, y cuando comprendes que la seguridad económica se construye desde adentro hacia afuera. Recordad, no podés controlar la economía global, las tasas de interés o los movimientos del mercado, pero sí podés controlar tu mentalidad, tus hábitos y tus elecciones. Y eso, aunque parezca poco, es lo que marca toda la diferencia. Porque mientras muchos se quedan esperando que cambien las circunstancias, los que avanzan son los que cambian su enfoque. No esperes el momento perfecto. Créalo. El dinero no llega a quien lo desea, sino a quien lo prepara. Cada persona tiene un punto de inflexión. Un día en el que decide dejar de ser espectador y pasar a la acción. Tal vez este vídeo sea ese momento para vos. No porque te diga algo que nunca escuchaste, sino porque lo escuchás con una conciencia diferente. Y cuando algo se comprende desde otro nivel,
deja de ser información y se convierte en transformación. Ahí es donde empieza el verdadero cambio, cuando el conocimiento se convierte en conducta. Si querés avanzar en tu camino financiero, empezá hoy. No mañana, no el mes que viene. Hoy. Dedica una hora a revisar tus gastos, a planificar tus objetivos, a aprender sobre inversión o a eliminar una deuda que te pesa. El progreso no necesita grandes gestos, necesita decisiones constantes. El dinero obedece a la acción, no a la intención. Y cada paso, por más pequeño que sea, te acerca al control y la libertad que estás buscando. La riqueza no es suerte, es consecuencia. Y la consecuencia más poderosa de una mente disciplinada es la abundancia. Así que construí, aprende, planifica y no te detengas. El futuro pertenece a quienes se preparan para él con paciencia, estrategia y visión. Y si este mensaje te inspiró, te invito a seguir aprendiendo, a formar parte de una comunidad que busca el crecimiento consciente y la independencia real. Suscríbete, deja tu comentario y compartí este vídeo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Porque el conocimiento que no se comparte, se estanca. Y el crecimiento, al final, siempre es colectivo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando cómo transformar la mentalidad, dominar las finanzas y construir una vida con propósito. Recordá, la diferencia entre desear y construir está en tus acciones. Y lo que empieces hoy puede ser el comienzo de la vida que siempre imaginaste.